Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Después de la bomba atómica, polvo serán más. ¿Polvo enamorado? La voz del poeta Roque Dalton y su pregunta sobre qué pasará después de la bomba atómica es el inicio perfecto a este programa de Días de Radio. El 6 de agosto de 1945, un avión B-29 estadounidense dejó caer sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica de la historia de la humanidad. En segundos, la ciudad japonesa quedó destruida, dejando en ese mismo momento más de 70.000 muertos, cifra que se elevaría con el paso del tiempo por los efectos de la radiación. En esta nota de France 24, en la presentación de Andrés Suárez Jaramillo, una explicación de los orígenes científicos y políticos de esta decisión que cambió el curso de la historia en ese momento y que en cada nueva confrontación aparece como una amenaza global. 6 de agosto de 1945, un avión bombardero Boeing B-29 de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevoló el sur de Japón y sobre Hiroshima dejó caer la primera bomba atómica en combate de la historia. La bomba Little Boy alojaba una carga de uranio 235 cuya detonación fue equivalente a explotar 16.000 toneladas de TNT. La explosión sobre Hiroshima liberó en segundos un hongo nuclear que ascendió 16 kilómetros por la atmósfera. Abajo, en la ciudad, la onda explosiva elevó la temperatura a 1.000.000 de grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. 70.000 personas murieron instantáneamente y muchas de ellas quedaron reducidas a carbón. Otras 70.000 resultaron heridas y fueron muriendo en los días y las semanas siguientes por los efectos de la radiación. Pero ¿cómo se llegó a este punto de inflexión en la historia de la humanidad? Comencemos por los científicos. La década de 1930 demostró la famosa ecuación de Einstein, en esencia que la masa y la energía son intercambiables, principio que se ratificaría con el descubrimiento de la reacción nuclear en cadena y el hallazgo de que el uranio es un elemento que, de ser dividido, es capaz de liberar una poderosa carga de energía. Detrás de estos descubrimientos estaba justamente un amigo de Einstein, el físico húngaro Leo Szilard. Ambos firmaron una carta de 2 páginas que le fue leída a Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, en 1939. En la carta sugerían que los científicos nazis de Adolfo Hitler podrían estar trabajando en la producción de armas nucleares, un concepto vago para entonces, pero a Roosevelt se lo explicaron con el ejemplo de una bomba que se detonara en un barco, pero que no solo destruyera el barco, sino también a todo el puerto y a sus alrededores. Ante el miedo de que los nazis detonaran una bomba nuclear en Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt impulsó un proyecto tan secreto como ambicioso que ni siquiera pasó por los oídos del Congreso, el Proyecto Manhattan. Este proyecto fue liderado por un militar, un científico y un asesor político. El general Leslie Groves fue el director y alto mando del proyecto. Robert Oppenheimer, el físico a cargo del Centro de los Álamos en Nuevo México, donde se producían las bombas, y Vannevar Bush, el asesor científico que cumplió el rol político de atraer los cerca de $2.000 millones que costó el proyecto. Entre tanto, en Alemania, y contra todas las sospechas británicas y estadounidenses, Hitler había desestimado la producción de la bomba atómica a comienzos de la década de 1940. Y con la derrota nazi de Stalingrado y el desembarco de Normandía, la rendición alemana parecía más cerca que la rendición japonesa. Japón se había hecho a un poderoso enemigo cuando en 1941 atacó el puerto de Pearl Harbor en Hawái.
Estados Unidos le declaró la guerra, una guerra de marines, atolones, acorazados, una guerra del Pacífico que lentamente fue perdiendo Japón. Entretanto, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, el Proyecto Manhattan llevó a cabo su primera prueba de bomba nuclear. La nube incandescente dejó atónitos y más que satisfechos a los científicos. Con esta información y tras la muerte de Roosevelt, el nuevo presidente estadounidense Harry Truman tenía un as bajo la manga con el cual exigir la rendición total y definitiva de Japón. Fue justamente en la misma fecha de la prueba nuclear cuando comenzó la conferencia de Potsdam, en la cual los líderes aliados publicaron el ultimátum al imperio japonés de Hirohito: o se rendían sin condiciones o serían destruidos por completo. Así que Estados Unidos, ante la negativa japonesa, materializó el objetivo del Proyecto Manhattan. La bomba atómica destruyó por completo la ciudad de Hiroshima y dejó unas secuelas terribles para los Iwakusha, nombre con el que se conoce a los sobrevivientes. Testimonios narran que ese mismo día los Iwakusha corrían con los brazos abiertos porque no soportaban ni siquiera el contacto entre la piel. Los rayos gamma, un subproducto de la bomba atómica, produjeron úlceras cutáneas, hemorragias internas, alopecia, leucemia y finalmente la muerte en los sobrevivientes, algunos unas horas después, otros casi 20 años después. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica, esta vez de plutonio, llamada Fat Man, y sobre la ciudad de Nagasaki. Aunque la bomba no impactó el blanco previsto y las colinas protegieron a la ciudad de todo el poder explosivo, murieron alrededor de 40.000 personas de inmediato, una cifra que se presume se duplicó con los heridos que murieron paulatinamente ese mismo año. El horror de Hiroshima y Nagasaki, más la promesa estadounidense de seguir lanzando bombas sobre otras ciudades japonesas, fueron suficientes para que el Imperio del Sol naciente se rindiera el 15 de agosto de 1945. Oppenheimer es un nombre, un código, una persona. Es también el título de la más reciente película de Christopher Nolan. En ella, y de acuerdo con lo que dice el crítico de cine y profesor de la Universidad de La Sabana, Jerónimo Rivera, el director nos cuenta la película en dos momentos diferentes, antes y después de la explosión, y de esta forma divide la cinta en las causas y las consecuencias de tan polémica invención. Salvar al mundo destruyendo a muchos civiles inocentes, el fin justifica los medios. El gran dilema moral queda plasmado a lo largo de toda la película. En esta nota de El País y con comentarios de Manuel Lozano Leiva, nos acercamos a Oppenheimer. Lideró el diseño de las primeras bombas atómicas y anticipó algunos de los grandes avances de la física en el siglo XX. Pero su trabajo nunca fue reconocido con un Nobel. Tenía una capacidad intuitiva y matemática fantástica. Pero el problema que tenía es que era un desastre en el laboratorio. ¿Por qué fue tan importante Robert Oppenheimer? Oppenheimer fue el físico teórico más importante de su tiempo en Estados Unidos. Predijo el colapso de las estrellas y que podían terminar en agujeros negros. Predijo también las antipartículas. Pese a su ideología cercana al comunismo, fue elegido para dirigir el Proyecto Manhattan. Era capaz sobre todo de coordinar, se entendía con físicos de muchísimas especialidades. Y esa fue la gran virtud de Oppenheimer, juntar a los mejores cerebros. Su objetivo era desarrollar una bomba atómica partiendo de los escasos conocimientos sobre fisión nuclear. Cuando un átomo pesado es bombardeado por neutrones, se divide en dos núcleos más ligeros, liberando grandes cantidades de energía. Esos núcleos se pueden dividir a su vez, iniciando una reacción en cadena. A partir de ahí tenían que conseguir la bomba antes que los nazis, pero de la práctica no se sabía casi nada. Es un núcleo pesado, se le lanza un neutrón a una energía determinada que no se sabía cuál era, en unas condiciones determinadas que no se sabía cuáles eran, soltaba más neutrones, no se sabía cuántos, no se sabía si la masa crítica eran 6 kilos, 60 kilos o 600 toneladas. Oppenheimer coordinó el trabajo de 130.000 personas para resolver todas las incógnitas que incluían la obtención del material fisionable y su detonación. Hay una servilleta de bar donde él dibuja con 4 trazos las 3 o 4 posibles formas de hacer explosionar. Los 4 son viables. Tras dirigir el proyecto de las bombas de fisión, lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, se opuso al desarrollo de otras más potentes. Eso le costó una persecución política en pleno macartismo.
pero acabó siendo rehabilitado y hoy se le recuerda como una de las grandes figuras de la lucha contra la proliferación de las armas nucleares. Cero es un poema de Pedro Salinas que escribió durante su exilio en los Estados Unidos y hace parte de su poemario de 1949. Aquí un fragmento de este poema en la voz de Tomás Galindo. En él el poeta hace alusión a esa primera bomba atómica, la de Hiroshima, describe el horror y el cálculo, la orden recibida y ejecutada. Invitación al llanto. Esto es un llanto, ojos sin fin llorando, escombrera adelante por las ruinas de innumerables días, ruinas que esparce un cero, autor de nadas, obra del hombre, un cero cuando estalla. Cayó ciega, la soltó, la soltaron a 6.000 metros de altura, a las 4. ¿Hay ojos que le distingan a la tierra sus primores desde tan alto? Mundo feliz, tramas, vidas que se tejen, se destejen, mariposas, hombres, tigres, amándose y desamándose. No, geometría, abstractos colores inhabitantes, embuste liso de atlas, cientos de dedos del viento, una tras otra pasaban las hojas, márgenes de nubes blancas, de las tierras de la tierra, vuelta a cuaderno de mapas, y a un mapa distante, ¿quién le tiene lástima? Lástima de una pompa de jabón irisada que se quiebra, o en la arena de la playa un crujido, un caracol roto sin querer con la pisada. Pero esa altura tan alta que ya no la quieren pájaros, le ciega al querer su causa. Con 1000 aires transparentes, invisibles, se le vuelven al mundo delgadas gracias, la azucena y sus estambres, colibríes y sus alas, las venas que van y vienen en tierno azul dibujadas por un pecho de doncella. ¿Quién va a quererlas si no se las ve de cerca? Él hizo su obligación, lo que desde 20 esferas instrumentos ordenaban exactamente, soltarla al momento justo. Nada. Al principio no vio casi nada. Una mancha creciendo despacio, blanca, más blanca, ya cándida. El cineasta japonés Akira Kurosawa dijo en una entrevista en 1990: recuerdo el día de la bomba claramente y aún ahora no me puedo creer que hubiera podido ocurrir en el mundo real. Pero lo peor es que los japoneses lo han olvidado. Los japoneses no hablan de esto de manera abierta. Nuestros políticos en particular se callan por temor a los Estados Unidos. Y ese pacto de silencio se extendió a la literatura. En esta nota de Canal 11 del Instituto Politécnico de México nos aproximamos a uno de los testigos y narradores de ese horror, Kenzaburo Oe. Uno de los temas centrales en su obra es la dignidad del ser humano, de los sobrevivientes de la bomba atómica, de quienes contra toda lógica y esperanza de vida siguen luchando, manteniendo su propia forma de resistencia ante la guerra, la enfermedad, como le ocurrió al propio Oe con su hijo, diagnosticado desde su nacimiento con una hidrocefalia aguda, y los desastres ya sean naturales o provocados por los seres humanos. Cuadernos de Hiroshima es acaso el último de los grandes libros del género Genbaku Bungaku, literatura de la bomba, creado por autores supervivientes, hibakusha, o bien por aquellos que indagaron sobre los ataques ocurridos en el archipiélago japonés el 6 y 9 de agosto de 1945. Escrito por el joven reportero Kenzaburo Oe de 1963 a 1965, en una serie de viajes iniciada por la cobertura de la revista Sekai de la 9ª Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas, Cuadernos de Hiroshima guardó registro del monstruo más terrible del siglo XX, de la verdadera Hiroshima, representada en la voz de seres humanos auténticos que poblaban la ciudad configurando en la orfandad su derecho a ser víctimas silenciosas y soslayando la censura y la demagogia políticas. Eran para el futuro premio Nobel el último de los rostros de la dignidad humana. Cuadernos de Hiroshima inscribe testimonios prolongados más allá de la aniquilación, realidades que a partir de un inteligente ejercicio periodístico y ensayístico
discurren como la bomba que aún existe en las profundidades de los cuerpos, con su sintomatología que va de la neurosis, la apatía, la vergüenza y la indignación, a la leucemia, la ceguera y las cicatrices queloides. Para los sobrevivientes, trascender los tiempos que mostraron los alcances del sufrimiento humano y de su capacidad destructiva consistió en asumir un mutismo obligado y voluntario a guisa de componer una forma de memoria apartada de la huida al vacío de los aparatos estatales y de prensa y de las generaciones posteriores, alineadas a la sociedad de consumo que tiende a olvidarlo todo. Considerando a las más de 140.000 personas que murieron en el instante de la explosión, en Nagasaki murieron 70.000, y a las decenas de miles de los días y años subsiguientes, entre ellas las olvidadas víctimas de Okinawa, seguir con vida convirtió a los hibakusha vistos por Oe en un coro moralista, en el sentido que se le daba antiguamente a la palabra en japonés, que se puede traducir hoy como comentarista de la vida humana. Coro moralista porque ha vivido los días más crueles en la historia de la humanidad y ha resistido desde entonces. Visto como el autor más extraordinario de los hibakusha, Oe acudió a Tamiki-hara para abundar en el relato de agosto del 45. Hara había escrito Flores de verano, De las ruinas y Preludio a la aniquilación, corpus sobre el antes, el durante y el después más inmediato en la Hiroshima de la bomba. Es ocioso tratar de distinguir entre la realidad y la ficción invertidas en esa trilogía. Se puede novelar atestiguando el rigor mortis de un escenario real, traumatizado por un horror inimaginable. Quizá Hara lo hace con una narrativa que detalla acciones cotidianas que dimensionan el mundo exaltado que las envuelve. Hara habría de superar un doble cerco de censura: el instaurado por la ocupación, que prohibía informar sobre un escenario nunca visto de muerte y crueldad, y el del gobierno propio, que buscaba ocultar su segunda derrota, la que lo sometía ante el pueblo indignado por los falsos y añosos mensajes de la propaganda. Hiroshima tuvo que reinventarse en medio de un aislamiento tácito que más que otra cosa se reflejaría en su registro. Hasta hoy, los anales no han logrado reconocer la justa dimensión de su tragedia, como las familias protagonistas de Hara, en permanente éxodo físico y emocional. A la inmensa faz de la bomba se le exilia de la historiografía, de su orden de realidades documentadas en salvaguarda de la verdad. Con toda honra, la literatura ha sido su mandataria. El poeta japonés Toge Sankichi vio caer la bomba atómica sobre su Hiroshima natal en 1945. Luego se unió al Partido Comunista Japonés para luchar por la paz. Falleció a los 36 años a consecuencia de la radiación a la que estuvo expuesto cuando estalló la bomba. En la voz de Julieta Borda, su poema 6 de agosto. ¿Podemos olvidar ese destello? Súbitamente, 30.000 desaparecieron en las calles, en las profundidades despedazadas de la oscuridad. Los alaridos de 50.000 se desvanecieron. Cuando los remolinos de humo amarillo se dispersaron, edificios se quebraron, puentes colapsaron, trenes repletos se detuvieron calcinados y una interminable acumulación de escombros y brasas. Hiroshima, poco después, una línea de cuerpos desnudos caminando en grupos, llorando con la piel colgando como harapos, manos en pechos, pisando materia cerebral desmoronada, ropa quemada cubriendo caderas. Cuerpos yacen en el suelo de la procesión como estatuas de piedra de Gisó, dispersos por doquier en las orillas del río, tirados uno encima de otro. Un grupo que se había arrastrado hacia una balsa atada, que también, poco a poco, se transformaron en cadáveres bajo los abrasadores rayos del sol y bajo la luz de las llamas que atravesaron el cielo, del atardecer, el lugar donde madre y hermano menor fueron prensados vivos, también fue envuelto en llamas. Y cuando el sol matutino brilló sobre un grupo de colegialas que
que habían huido y estaban tiradas en el piso de la Almería, sobre excrementos, sus vientres hinchados, un ojo aplastado, la mitad de sus cuerpos en carne viva con la piel desollada, sin pelo, sin poder decir quién era quién. Todo había dejado de moverse en un estancado, ofensivo olor. El único sonido, las alas de las moscas zumbando alrededor de las basinicas metálicas. Ciudad de 300.000. Podemos olvidar ese silencio, en esa quietud, la poderosa atracción de las cuencas vacías de las esposas y niños que no regresaron a casa, que nos desgarró el corazón. Puede ser olvidado. En la sección musical y como siempre, canciones que retratan el tema de nuestro programa. Empezamos con Manhattan Project de la banda canadiense Rush, que estuvo vigente entre 1968 y 2018. Este tema alude tanto al proceso que llevó a Estados Unidos a liderar la carrera atómica, como a su desarrollo posterior en varias naciones industrializadas, construyendo un arsenal nuclear. When it all began, in the dying days of a war, a weapon that would settle the score. Whoever found it first would be sure to do their worst. We always had before. Imagine a man where it all began, a scientist pacing the floor in each nation, always eager to explore. Hiroshima de El Barón Rojo, banda española de rock, publicado en 1983, empieza con un clamor, llamad Hiroshima, en la que ironiza sobre la farsa que puede llegar a ser un genocidio en nombre de la paz. Hiroshima de Utopía. El grupo de rock progresivo Utopía recordaría este trágico hecho con la canción Hiroshima, editada en 1977, donde cuestiona la decisión de un hombre que tuvo en su mano el poder de apretar o no el botón para soltar dicha bomba. And in the red pagoda, Mama Sun is praying. La canción más importante de los hermanos Buchanan fue Atomic Power. El tema hace evidente el terror que infundía esa nueva arma y cómo un mal uso de este poder podía desatar la furia del cielo.
a-tremble with its strength and mighty power. They're sending up to heaven to get the brimstone fire. Take warning, my dear brother, be careful how you plan. You're working with the power of God's own holy hand. Atomic power was given by the mighty hand of God. Atomic power, it was given by the mighty hand of God. You can see it and you can smell it either. La canción explica los peligros de la energía nuclear y fue producto de la unión entre Rankin Taxi, considerado uno de los precursores del hip hop en Japón, y la banda Dub Ainui, cuyos músicos pertenecen a la minoría Ainu.大変だニュークリア大変事故ったら大変だ福島大変やらかした放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けないひとたび事故れば大パニック沈没寸前のタイタニックチェルノブイリ今じゃゴーストDías de radio. Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.